Soy Frater Malquisedec y hoy hablaré sobre el origen de los ritos masónicos. Es muy evidente que un estudio exhaustivo de los diferentes ritos masónicos sería necesario para contemplar todos los aspectos que se relacionan con el todo masónico. Recordemos en primer lugar que los ritos dichos egipcios esencialmente se caracterizaron por sus altos grados y no por los rituales en uso en las logias azules. En efecto, la creación de estos ritos en el siglo XVIII concernía solo a los que eran superiores al tercer grado, a la de la maestría. Los tres primeros grados que utilizaban la mayoría de las veces el rito mayoritario en aquella época, en el rito francés. Volveremos allá también en la parte consagrada a los altos grados que conocieron en cuanto a ellos evoluciones extremadamente numerosas, tanto en su número, su contenido, su simbología, que la orden en la cual fueron jerarquizados. Varios ritos o órdenes existieron al fin del siglo XVIII, y siendo continuación muy probablemente de corrientes diversas místicas no masónicas y mucho más antiguas, añadiéndose a aquellos a los que citamos más altos. Es el caso, por ejemplo, en 1767 de los arquitectos africanos, en 1780 el rito primitivo de los filadelfos, en 1801 de la Orden Sagrada de Soficiens y en 1806 de los Amigos del Desierto. Estos ritos secretos, conocidos para solo algunos, se inspiraban en lo que se llamaba en aquella época la tradición egipcia, pero que se revela ser la asociación de las tradiciones diversas de Oriente Medio, tales como ellas fueron comprendidas a través de los textos y los estudios entonces conocidos, tales como Setos del abad Juan Terrasson, o Diepus Aegyptianicus de Athanaes Kircher y del mundo primitivo de Kurt de Gebelin. La cábala judeocristiana, el hermetismo neoplatónico, el esoterismo, tradiciones templarias caballerescas y otras encontraban allí una fuente natural de expresión. Todas estas influencias tienen que tomar en consideración cuando se desea comprender el estado agudo de las corrientes egipcias y las puestas que se desarrollarán allí en los siglos que siguieron. Así como lo dijimos, solo los altos grados constituían en aquella época la francmasonería egipcia. Los primeros textos rituales de Mizraim a los tres primeros grados son los de 1820. Se inscriben en la continuidad del rito de Cagliostro y evidentemente en el de los ritos ya existentes, el rito francés, el rito escocés antiguo y aceptado, así como más tarde elementos del rito escocés rectificado. Paralelamente, el rito de Memphis va a desarrollar también los tres primeros grados codificados por Marconis de Negre. Con una manera cierta, podríamos decir que cualquiera que sea la versión del rito utilizada para estos tres grados es animado por la misma vida, vivificado por el mismo soplo que le da su tonalidad y originalidad. Esto se traduce probablemente por este ambiente, algunos dirían este egregor, que se puede sentir cuando asiste a eso o participa. Y sin embargo, los ritos de la Logia Azul jamás tuvieron en la época de su constitución y para la inmensa mayoría en la época de las características verdaderamente egipcias. Es solo poco a poco y todavía más en una época relativamente reciente que se introdujo a la vez en Francia y en el extranjero elementos sacados de los conocimientos que tenía de Egipto. La fórmula masónica clásica, gran arquitecto del universo, es reemplazada, por ejemplo, muy temprano por arquitecto sumo de los mundos, o a veces de todos los mundos, luego sublime arquitecto de los mundos. En efecto, la representación en la conciencia masónica de Egipto, de sus tradiciones y de su cultura es muy a menudo fuertemente movida con relación a la realidad histórica, pues es interesante decir algunas palabras sobre el modo en que esta civilización contemplaba su relación con lo sagrado. Podremos comprender de qué manera la tradición masónica egipcia se articula concretamente con relación a este lejano origen. El mundo egipcio se funda sobre la religión, sobre la relación a lo sagrado. Los dioses
son el elemento fundamental de toda la civilización y el informe que los hombres y los sacerdotes mantienen con ellos es fiador de este equilibrio universal.